Invito a que vayamos a la lectio divina. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 3 en su parte del 1 al 21. Versículo 1 al versículo 21. 3. Vamos a verlo como acostumbramos alternadamente. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la cruz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Como respuesta vamos a entonar el himno 253, Un príncipe vino de noche. 33, ¿no? 53. Príncipe vino de noche a Jesús, buscando el camino de vida y de luz. Jesús respondiendo con gran sencillez: tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Es
los que aguardan allí en la puerta hermosa esperan por ti. Escucha el mensaje y acéptalo, pues tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te vuelvo a decir, tendrás que renacer. Y así de pie recibamos a quien trae la proclamación de la palabra con el mensaje los últimos 40 días. ¿Se va agua el pastor? Agua. Si alguien puede traer agua al pastor. Tomen su lugar, por favor. ¿Cómo está? Ahorita que nos quiten. El audio, ¿ya se oye bien? Bueno. Vamos a abrir Hechos, capítulo 1. Y a leer los primeros 11 versículos. Vamos a hacerlo en forma alternada. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si ya lo tenemos, iniciemos entonces. En forma alternada, les decía, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, nuestro Rey y nuestro bondadoso Padre, estamos en este lugar convocados por tu Espíritu Santo para que en la comunión de los santos proclamemos tu gloriosa majestad y proclamemos tu poderoso evangelio. Pero al mismo tiempo, Señor, nosotros seremos bendecidos porque a través de la republicación de tu palabra seremos instruidos y fortalecidos en nuestra fe por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, sellando indeleblemente tu santo y poderoso evangelio en nuestras vidas.
queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre milagrosamente en nuestros corazones, para que no seamos lerdos en oír, lerdos en hacer tu voluntad, sino que como en aquellos caminantes de Maús, ardan nuestros corazones por el influjo de tu Espíritu Santo, al sellar tu palabra en nuestros corazones. Y que, Padre, también, como lo hiciste con tu siervo Pablo, subyugados por tu poderosa palabra, caigamos al suelo y digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que no seamos oidores olvidadizos, sino lo que aquí aprendimos lo proclamemos por las calles y por las azoteas, pero también que vivamos y trabajemos por tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Después de las celebraciones de la Semana Santa, en no pocas iglesias, y de estas no se escapan las nuestras, las presbiterianas, caemos en una especie de lasitud. Y como que si ya ahí se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Y volvemos a hacer de nuestra cotidianidad una aburrida rutina. Cuando uno lee no solo los evangelios, que dan bastante evidencia de ello, sino las cartas y en este caso también el libro de los Hechos, no vemos un Jesús que resucitado, pues dijo: como ya trabajé tantos años y tan largo, pues me voy a la Riviera Maya, ¿sí? Y ya hice también mis reservaciones por Mexicana. No, ya no existe Mexicana, ¿verdad? Aeroméxico. Por Aeroméxico, etcétera. Porque conociendo al Señor, a lo mejor hasta se iba en Viva Aerobús. Vemos un Jesús trabajando desde el primer día de su resurrección. Vemos un Jesús instruyendo desde el primer día de su resurrección. Perdonen la expresión, porque en su camino a Emaús no fue una plática de comadres chismosas. Aclaro, comadres chismosas, no de todas las mujeres, no de todos los hombres, ¿no? Sino de estas que en especial así lo son. Fue una jornada de instrucción, porque les abrió las Escrituras y les explicó desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y se siguió, iba a decir hasta el Apocalipsis, pero todavía no existía, ¿verdad? Pero hasta Malaquías sí, hermanos. Hemos tenido también presentes los siguientes 40 días después de su resurrección, como nos los narra aquí el evangelista Lucas. La verdad es que no tenemos que especular acerca de esto, porque hay suficientes evidencias en los evangelios de lo que Él hizo durante los últimos días sobre la tierra después de su resurrección. Por ejemplo, está en su diálogo con las mujeres que fueron al sepulcro. Su conversación, como lo dije hace un momento, con los caminantes de Emaús. Su plática con Tomás, su discípulo incrédulo. Aquella ocasión en que a orillas del mar asó unos peces y cenó con sus discípulos. Y la lista sería larga si le seguimos buscando. Se pueden encontrar más ejemplos. Sin embargo, en la narrativa de la introducción del libro de los Hechos, Lucas habla
de los últimos 40 días del Señor y acerca de lo que hizo. Lamentablemente, arrancamos este pasaje de Mateo 28. Mateo 28 dice, id y predicad y hacer discípulos, y ahí está, tienes que evangelizar. Sí, correcto, sí es correcto. Pero la Biblia no solo es Mateo, no solo es Marcos, no solo es Lucas, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y debemos de ver todo en su conjunto. Mismo Mateo 28 en el último versículo nos marca que no solo les dio la tarea de predicar, de hacer discípulos, de bautizar. Dice el último versículo, de enseñar. Era una tarea entonces que tenían que hacer los discípulos a partir de ese momento, estar enseñando a las nuevas generaciones. Cuando unimos eso con esto, vemos que no solo les dio esos mandamientos, sino además el versículo 3 debe de llamar mucho nuestra atención. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Bueno, tengo que explicarle a Job, es el miembro más joven de la iglesia. No se vayan a ofender los adultos. Yo sé que ustedes sí saben lo que quiere decir indubitable. Si no hacemos la prueba, le pedimos a Job que les pregunte. Job, indubitable quiere decir sin duda. ¿Entendido? Entendido, dice. Sin lugar a dudas. Bueno, es que el pastor debe predicar no solo para los adultos, también para los niños. ¿O no, Job? ¿Ya ven? Así que sí. Hizo así la mano. Dice, apareciéndose durante 40 días. ¿Y qué dice ahí? Ya cerraron su Biblia. Entonces, ¿a qué vinimos, hermanos? ¿Cómo dice, perdón? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Fue el tema central de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra entonces una frase aquí que no podemos darnos el lujo de ignorar, porque el Espíritu Santo guió a Lucas y le ordenó que escribiera que el Señor pasó el tiempo hablándoles acerca del reino de Dios. Por cierto, que el tema del reino de Dios fue el tema principal de San Juan el Bautista, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y también de los apóstoles. Decía, y pasaron y predicaban el evangelio del reino de Dios. Perdonen si parezco fuera de foco, pero no predicaba la salvación. Lo que acabamos de leer en Juan, ¿tienes que ser salvo o te vas al infierno? Él habló del reino, pero no desligó lo otro. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, ven, no podemos mutilar las escrituras. No podemos cargar la balanza de un solo lado. Tiene que haber un equilibrio en el mensaje de las escrituras. Porque por predicar el reino, tampoco vamos a predicar la necesidad de nacer de nuevo. También debemos de hacerlo. Lamentablemente, hoy en día, este es un tema poco tocado en los púlpitos de la iglesia evangélica. Y para vergüenza nuestra, ni en las iglesias presbiterianas.
Digo que por lo menos nosotros debiéramos de poner el ejemplo. Lo más cerca que a veces se puede llegar es a hablar de la iglesia y la sociedad. Que la iglesia debe irrumpir en la sociedad, que la iglesia debe, etcétera, en la sociedad, debe transformar a la sociedad. La Escritura dice el reino. Porque la sociedad no es el único habitante del reino. La sociedad es una parte de ese reino. Entonces también quedaría mutilado. Por eso en esta ocasión, a fin de que siempre lo tengamos presente, quiero que recordemos el tema del reino de Dios como el contenido fundamental de la predicación de la iglesia. Para ello, primeramente recordaremos el significado que para Israel tenía la venida del reino. Y en segundo término, el significado que el Señor le dio al reino. Y finalmente, comprenderemos que la sublime tarea de la iglesia es la proclamación del reino de Dios. Vayamos al primer punto. La venida del reino de Dios en el contexto judío. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y subrayamos, hablándoles del reino. Ahora, comparemos con Marcos 1:15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como podrá notarse, Jesús comenzó y terminó su ministerio terrenal predicando y enseñando sobre el reino. Y más aún, sus discípulos todavía, antes que partiera, le hicieron una última pregunta sobre el reino. Era un tema que estaba en la presencia del pueblo de Dios. No pongan, porque si era... Tenían una visión distorsionada del reino. Pero el reino era parte de su instrucción. Era parte de su inquietud. Lo lamentable es que en muchas de nuestras iglesias eso de reino suena raro. ¿Sí? Ellos le hicieron la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nótese que el reino sigue siendo el tema central. Pero también hay dos diferencias importantes entre la actitud de los discípulos hacia el reino y la respuesta que Jesús les dio a la inquietud del reino. Primeramente, los discípulos todavía permanecen en sus corazones como hijos de su propio tiempo. Ellos no están interesados en la perspectiva universal del reino. Ellos no están interesados en el evangelio universal que tiene que ser llevado a todos los hombres de cada nación. Ellos solo están interesados en que se les llene su iglesia. Bueno, la paráfrasis es mía, porque a veces esa es la preocupación de un pastor, solo ver su iglesia llena. Ese es un resultado de un trabajo, por supuesto. Ellos solamente estaban pensando en una restauración
política y social. Yo me imagino que en las pasadas elecciones los panistas cristianos estaban de rodillas, orando para que ganara el PAN, para que continuaran con su huesito. A lo mejor los cristianos del PRI, porque sí hay allí, ¿no? Sí. Que no vaya a ganar el PG presidente. Bueno, ahora ya es PG presidente, entonces no. Porque solo les interesaba esa parte física, visible, tangible. Lo que les interesaba realmente a los discípulos era que Israel volviera a ser cabeza de todas las naciones. Un orden político, un orden militar, que con su poder lograra una hegemonía en las naciones entonces conocidas. Entonces habían perdido la visión del reino. No hay en el pensamiento de los judíos la idea de predicar del evangelio a todos los hombres, para que por la gracia de Dios ellos puedan compartir el perdón de pecados y la nueva vida del Espíritu. El propósito de la misión de Cristo se ha logrado. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él ha conquistado la muerte por su resurrección. Él reunió el núcleo de la iglesia, los apóstoles, y el círculo alrededor de ellos, los discípulos. Pero, ¿es que eso es todo? ¿La historia debe acabar ahora con la soberanía de Israel? ¿Con Israel como la cumbre de las naciones? Es lo que algunos evangelistas están buscando. Que nuestro Señor venga y que entonces todos vayamos a ocupar Israel. ¿Cuándo vamos? Hermanos, yo creo que ni diagramo, ni a granito de arena nos va a tocar en Israel, porque somos más que 140,000, 44,000, como dice Apocalipsis. Pero es la manera como hacen exégesis de la historia. ¿Qué de las otras personas? ¿Qué de las otras naciones? ¿Qué de los gentiles? Los discípulos no piensan en absoluto en nada de esto. El suyo es un espíritu de exclusividad egoísta. Pero esta no es la única cosa que se tiene que señalar respecto de su pregunta de la restauración del reino. Su actitud es del todo mal, y aún en el enfoque de su pregunta, su único interés es meramente informativo: datos, fecha, mes, día, año, hora. Pero ¿qué de su tarea dentro del reino de Dios? ¿Y qué de las implicaciones de ser un ciudadano del reino de Dios? ¿No es acaso esta la misma actitud que encontramos en muchas de nuestras iglesias? Me da la impresión que se tiene la idea de que el evangelismo solamente es el instrumento para llenar las iglesias. Si la meta de la vida cristiana es el moralismo y el evangelismo, en verdad que nuestra actitud es semejante a la de los primeros discípulos de Jesús. No hemos avanzado entonces. Por eso es necesario que miremos el reino, pero en la perspectiva de Cristo, como Él realmente lo enseñó y como realmente está demandando que lo entendamos y que quiere entonces que vivamos ese reino. ¿Cómo es que les contesta nuestro Señor? En primer lugar, una respuesta negativa. ¿Qué te importa? Bueno, la paráfrasis es mía. Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 7. La pregunta de los discípulos está fuera de límite. No solo excede las limitaciones de nuestro conocimiento, sino que pretende entrar en el dominio personal del Padre. Solo Él sabe la fecha del fin, porque solo Él decide por Él mismo. Y por consiguiente, esta línea de demarcación bien definida es una señal de advertencia contra toda curiosidad absurda. Pero Cristo no se detiene ahí. No deja a sus discípulos con un simple no. Cristo incluye todo un programa de acción y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 8. Se puede notar cómo Cristo está corrigiendo los dos errores básicos de los discípulos con su pregunta de la restauración del reino. Recibirán poder. No les dice simple: no, ¿qué te importa? No, van a recibir poder. Hay una promesa ahí. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, sí, el mismo Espíritu con el que nuestro Señor hizo milagros y prodigios, exactamente, ese es el mismo Espíritu Santo que investirá de poder a la iglesia. Y la iglesia, por añadidura, estará incluida en la venida del reino a través de las edades y en todas partes del mundo. Pero además, hay que tener presente que la iglesia no es idéntica al reino. No son sinónimos, iglesia y reino. La iglesia es el corazón de ese reino. La iglesia y el reino son dos círculos concéntricos con un mismo rey en el centro, en donde el círculo del reino es el más grande. Es un concepto más amplio y sin embargo ambos, iglesia y reino, están estrechamente relacionados. La iglesia no solo es el cuerpo de Cristo o el templo del Espíritu Santo o los hijos del Padre. La iglesia es la comunidad de los ciudadanos del reino. La iglesia es el pueblo que voluntariamente se inclina ante su Señor y que, fiel y gozosamente, obedece las órdenes de su rey. La iglesia y el reino no son idénticos, pero tampoco son opcionales. Hay tan solo una entrada al reino: a través de la iglesia, porque la iglesia es la proclamadora del evangelio, porque la iglesia tiene las llaves del reino. Luego, hablar del reino no debe de ser para nosotros excluir la iglesia o viceversa. Hay tan solo, decíamos, una entrada tanto al reino como a la iglesia. También debe aclararse: el Vía Crucis y la resurrección de Cristo. Ningún hombre puede estar en el reino sin pertenecer a la iglesia, y nadie puede estar dentro de la iglesia sin pertenecer y trabajar en el reino. No podemos estar de ociosos como iglesia.
ni escondidos como cobardos en la cueva. Elías, ¿qué haces aquí? Han matado a tus profetas y solo que te me vas ahorita así. Pero mira, y me juntas, porque hay miles que no han doblado su rodilla. Y eso es lo que a veces se nos ha olvidado. Que la iglesia no es un cascarón de huevo para cubrirnos o un búnker para escondernos. Esta fue la solemne advertencia que el maestro le lanzó a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero la iglesia no hace esto de su propia iniciativa o por medio de sus propios recursos. Es el poder, la dinamita del Espíritu lo que permite que la iglesia realice su tarea. La venida del reino nunca es una actividad meramente humana. El reino es de Dios y el único que puede decidir cuándo viene es Él. Pero eso no nos exime de nuestra tarea de proclamar el reino. Pero proclamar el reino no es solamente gritar: ¡Ey, el reino existe! ¡Ey, aquí hay! No. Proclamar el reino es con acción, con trabajo, con testimonio, con vida. Entonces es una gama de acciones, una gama de convicciones que nos llevan a hacer todo por el reino. Se dice que una vez un hombre pasó por ahí y vio a un albañil que estaba pegando tabiques, haciendo una obra. ¿Qué hace, buen hombre? Pegando tabiques, ¿que no ve? Perdón. Más adelante, en esa misma obra, está otro señor también pegando tabiques. ¿Qué hace, buen hombre? Estoy construyendo una escuela donde va a venir mi hijo a estudiar y muchos otros niños a estudiar y serán ciudadanos de bien de mi nación. Vean la visión, hermanos. Y es lo mismo que a muchos nos pasa. Trabajamos solamente por amor a la chuleta. Vemos el trabajo solamente como la fuente para pagar el celular, para pagar Netflix. Pero no vemos la razón de nuestro trabajo en el reino. Recuérdense entonces los dos errores básicos que subyacen en la pregunta de los discípulos. Ahora, los gentiles han sido incluidos en el ejército de Dios. El egoísmo y la exclusividad, suave pero firmemente, son excluidos y reemplazados por una amplia perspectiva mundial. Jerusalén no es en absoluto pasada por alto, pero Jerusalén ya no es de ninguna manera el único fin. Eso que quede claro. Así que si termina su vida aquí y nunca pudo ir a Jerusalén, no se preocupe, porque finalmente estaremos en la Jerusalén de arriba. Jerusalén es la primera de una serie de círculos, y me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria, y hasta Viena 99 llegó, hermanos. Entonces vean la amplitud y los alcances del reino. Si aplicamos esto ya no a Israel, sino a la misma iglesia, tendrá que verse que la iglesia no es el último fin
de la tarea del cristiano, sino el reino de Dios. De igual manera, no puede ni debe pasarse por alto a la iglesia, porque ésta está incluida. Pero el cristiano no puede quedarse con trabajos exclusivamente eclesiásticos. Su deber es conquistar el reino para Dios. La obra evangelística y misionera no tiene como fin último atiborrar los edificios culticos de gente templista y dominguera que solo sabe aleluyar, pero que de lunes a sábado vive como cualquier filisteo o cananeo. La tarea de la iglesia es reclutar a los elegidos para adiestrarlos y equiparlos para el servicio completo dentro del reino de Dios. Manténgase viva la imagen de los círculos concéntricos como la imagen del reino. El círculo central es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador y el único soberano del reino. En el siguiente círculo está la iglesia, que Cristo ha reunido alrededor de él. La iglesia que primeramente se formó con los 12 apóstoles, después los 70 enviados, las mujeres y los niños, los 3000 de Pentecostés, los convertidos del Imperio Romano, y así sucesivamente hasta lo último de la tierra. Pero estos hombres y mujeres jóvenes, señoritas y niños, no viven, comen y duermen en los centros de adoración. Son hombres y mujeres de carne y hueso que viven, o al menos deberían vivir, su cristiandad en las distintas esferas del reino. Como pedagogos, como abogados, como panaderos, como médicos, etc. y etc. Por si alguno quiere hacer un doctorado en etc., bueno, existe también esa posibilidad. Cada cristiano debe unirse y formar comunidades de fe que rescaten, restauren y redirijan todas y cada una de las múltiples esferas del reino de Dios. Ahí está el punto. Y eso es lo que no hemos hecho. Que los psicólogos se junten y empiecen a rescatar la psicología para la gloria de Dios. Que los pedagogos se junten y elaboren respuestas para esta esfera, y así sucesivamente. Esta inmensa expansión del reino no la pudo ver Israel. Tampoco la vio la iglesia medieval. Fue hasta la Reforma del siglo XVI que los cristianos empezaron a permear en todas las áreas del quehacer humano. Muchos de los historiadores, tanto cristianos como paganos, definen a la Reforma como un movimiento religioso. Tienen cierta verdad, pero no, señor. La Reforma fue un movimiento cultural que trajo reforma no solo cultica, sino reforma en todas las áreas de la vida. Se trabajó en todas las áreas de la vida. Lamentablemente, dos movimientos posteriores truncaron esta noble influencia. Por un lado, el racionalismo que penetró dentro de las iglesias cristianas, y por la otra, como reacción a ese racionalismo,
el evangelicalismo, que perdió esta visión del reino y se recluyó en sus ministerios, en sus monasterios, que ahora llaman templos. Y se jactan de tener cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y todos los días. O aquellos que el domingo se desfogan y de lunes a sábado llegan así al sillón del escritorio de su oficina. No, ustedes no me vean feo, hermanos. No, ustedes no, yo estoy hablando de nosotros. Ustedes lo saben. O quien no tiene conciencia. El domingo, aleluya, y palmea, pero de lunes a sábado se encuentra trabajando en los campos de cultivo de los filisteos, de los cainitas, de los jebusitas, y etcétera, y etcétera. Pero cada lunes se van de braceros a trabajar en estas empresas gentiles. ¿Qué no tenemos coco? ¿No podemos nosotros iniciar empresas? ¿No podemos nosotros iniciar fábricas? ¿No podemos iniciar nuestros propios negocios? ¿Qué nos falta? ¿Esos incircuncisos son más inteligentes que nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos revelando que somos? ¿Unos impotentes? ¿Unos buenos para nada? ¿Que no somos emprendedores? ¿Que no tenemos iniciativa? ¿Que no tenemos ideas? Por favor, hermanos, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Lo mandaron de vacaciones a Cancún? Vean, hermanos, lo enorme de nuestra responsabilidad y lo grande de nuestra negligencia. ¿Y qué sobre el Israel de hoy? ¿Ha dejado de ser el pueblo elegido de Dios? Claro que no. ¿Cuál era el objetivo de Dios en esta elección? ¿Era algo así como una medalla? ¿Un certificado al mérito? ¿Un reconocimiento de que Israel era superior a todas las naciones? ¿Un certificado de no sé cómo les llaman ahora? En cuanto a valores morales y espirituales y la firme lealtad hacia el reino de Dios. ¿Eso era todo? No. Israel fue elegido para servir en el reino de Dios. Escuchen, jóvenes, porque ya tengo esperanzas de sus papás. No es cierto, hermanos, no. Que sirvieran como modelo, como ejemplo de Dios en las naciones. Y es al revés. Parecemos changuitos, solo sabemos imitar. Era una manera de que Israel le enseñara al mundo que Dios reina sobre la totalidad del universo. Israel era para el mundo una ilustración de cómo quiere Dios que vivan los hombres. Fue con la venida de Cristo que el propio Hijo de Dios tuvo que luchar la batalla firme contra Satanás en lugar nuestro. Y ahora, momentos antes de partir, de regreso al trono de su Padre, quiere dejar en ellos fija la importancia del reino de Dios. Su tarea será predicar el reino de Dios. Véase, por ejemplo, a Felipe, Hechos 8:12, predicando el evangelio del reino de Dios. O a Pablo, Hechos 19:8, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Asimismo, Pablo les recuerda a los corintios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ya lo hemos explicado muchas veces. La palabra que usa para poder es dinamei, que quiere decir capacidad, también quiere decir facultad, también quiere decir autoridad.
para hacer algo. Este verbo tiene relación con el sustantivo dynamis, que se traduce como capacidad, habilidad, talento, vigor, fuerza y trabajo. De manera que, parafraseando, decimos, el evangelio del reino no son palabras, sino trabajo. Mueve las patitas. Bueno, nosotros tenemos pies, es verdad. Mueve los piececitos, ándale, movidito, movidito. Hoy es domingo, me toca descansar. Es puente a descansar. No, hermano, los puentes los inventaron los diputados, no los hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? Los hijos de Dios, como soldados, trabajan 25 horas de las 24 que tiene el día. Esa es nuestra tarea. Lo que debemos entender entonces es que el reino de Dios no consiste en meros discursos o peroratas. El reino de Dios es acción. No solo son conferencias. Y pastor, venga y de esta conferencia, y esta otra conferencia, y conferencias y conferencias. Y llevamos siglos y siglos de conferencias. Y no tenemos una sola escuela, una fábrica. No tenemos nada de eso. Sigan dando discursos, ¿sí? Al cabo, que eso es lo único que nos gusta. Claro, como nada más llegamos, nos sentamos, escuchamos las primeras palabras, roncamos, nos despertamos y nos vamos. No, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es acción. El reino de Dios es trabajo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en trabajo. Esto es lo que Cristo le enseñó a sus discípulos. Mi Padre trabaja hasta hoy. Y yo también. ¿Y nosotros? Bien, gracias. ¿Sí? Contando los días en cuenta regresiva, porque ya se vienen mis vacaciones. Ah, no, el siguiente puente, ¿no? ¿Cuál es? ¿El miércoles, el siguiente puente? No, fíjense. Vean, hermanos, ¿sí? Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir porque ya los quiero dejar dormir a gusto. En conclusión, nuestra tarea no es simplemente ser templista. Que quede bien claro. Nuestra tarea es proclamar el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Nunca debe pasar desapercibido para nosotros que no solamente somos hijos de Dios, somos también ciudadanos del reino y además soldados del reino de Dios. Nuestros abuelos espirituales no fueron pasivos, hermanos. Los hugonotes los masacraron, sí, porque los agarraron descuidados, pero respondieron y empuñaron el fusil para defender el derecho. No estoy diciendo que la fe es revolución, estoy hablando de la acción. México también tiene ejemplos, hermanos. Hay una iglesia en Acapulco, Guerrero, que se llama, creo que, Mártires del 47, pero por ahí va. ¿Qué pasó? Que un sacerdote asusó a sus feligreses. Como siempre. Como siempre. Y en la merita hora del culto, llegaron y empezó a disparar. Pero el que estaba dirigiendo el culto era un capitán. Sacó su pistola y a correr. Porque vieron que había que defenderse, ¿no? O sea, esa acción. No estoy incitando a eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser pasivos, sino de acción. Es a lo que quiero que lleguemos. Que no solamente estamos llamados a defender la fe, sino también a acometer con fe, a entrarle con ganas, con ímpetu. Puedes caer, pero hay detrás de ti
otro Timoteo. Puede caer ese Timoteo, pero hay detrás de ese Timoteo otro y otro y otro. Debemos invadir, debemos conquistar los terrenos de la ciencia, de la economía, de la política, de la educación. Pero ya están pensando en graduarse para ir a conseguir empleo con el peje presidente. No, pues, no quiero decir que sea malo, pero no son los únicos puestos que existen, hermanos. Si todos fuéramos burócratas, hermanos, ¿de dónde iba a salir para pagarnos? ¿Sí? Pues nada más haríamos la finta, ¿no? Yo te doy mi impuesto a ti, tú me das tu impuesto a mí. Y ahí se iría. No, hermanos. Es necesario, por supuesto. Pablo nos recuerda que por eso pagamos impuestos, para que los servidores del gobierno nos sirvan, y etcétera, y etcétera. Jóvenes, ¿en qué idioma se los digo? ¿En griego? ¿En hebreo? ¿En latín? Porque en latín le atino un poco. Debemos ser desarrolladores de la cultura, no solo seguidores e imitadores de ella. Para lograrlo, la Iglesia ha sido investida del poder del Espíritu Santo y con la espada del Espíritu, que es la Sagrada Escritura. ¿Sabemos manejar esa espada? ¿Podemos usar esa espada? No solo para evangelizar, sino para proclamar el reino de Dios. ¿Acaso, hermanos, de aquí no podría salir la iniciativa para formar una comunidad para la acción social cristiana? Hermanos, cuando yo escucho nuevas, que ahora las trabajadoras domésticas ya van a tener IMSS. Pero son los, hermanos, son los mismos médicos, el mismo número de enfermeras. Pues, ¿de qué sirve? Pero eso sí tienes que caerle con tu cuota. No es gratis, hermanos. No es gratis. Ellas van a tener que pagar su cuota. ¿Sí? Hermanos, no podría salir de aquí una comunidad científica cristiana que empiece ya a trabajar. Aquí hay varios profesionistas de esas áreas, los biólogos, los médicos. ¿No pueden empezar, hermanos? Les dejamos esa tarea. Así que, saliendo de aquí, lo primero que tenemos que hacer es proclamar el reino de Dios, pero con el ejemplo y con el dinamis, con el trabajo. Que Dios nos mueva a la acción. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, primeramente tenemos que confesar con vergüenza nuestro pecado de abulia, nuestro pecado de indiferencia, nuestro pecado de pasividad, porque hemos sido lerdos en entender y lerdos en vivir las enseñanzas del reino. Gracias te damos por tu paciencia, porque aunque el tema no es desconocido para nosotros, lo has traído nuevamente a nuestra memoria para recordarnos la bendición de ser hijos del pacto y de tu reino, pero también para recordarnos la sublime tarea de la Iglesia, proclamar el Evangelio del reino de Dios. Te rogamos que tú muevas a nuestros jóvenes y que perdones a esta tu iglesia adulta, que no lo supo conducir,
en esa visión del reino. Pero te rogamos que tomes a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y hagas de ellos los Gedeones que no pudimos o no quisimos ser nosotros. En el nombre de Jesús los encomendamos en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos ahora a dar respuesta a este mensaje entonando la alabanza 224. El mundo es de mi Dios.